el ministro de Defensa, el señor Alberto Otárola, a quien le agradecemos el estar esta mañana con nosotros. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la llamada. Se está declarando el estado de emergencia en ciertas regiones. Aún no ha salido publicada la resolución. Quisiéramos tener un poco más de especificidad respecto a ese tema. Sí, si me permiten. La señora Presidenta de la República anoche ha anunciado dos importantes medidas. La primera, efectivamente, es la declaratoria del estado de emergencia en aquellas zonas de alta convulsión social. Y particularmente en este aspecto, yo quiero paralelamente a hacer un llamado a la calma a la población, a la tranquilidad. Se van a instalar mesas de diálogo en estas regiones, afirmar sin medias tintas y con toda la autoridad que nos da la responsabilidad que se nos ha otorgado como ministros y como administradores temporales en este momento del gobierno del Estado, de que se va a imponer el orden, el principio de autoridad. El respeto, la protesta es un derecho fundamental, constitucional, pero ese derecho culmina ahí donde empiezan los intereses de los demás. No vamos a aceptar que se siga, ¿no es cierto?, afectando los bienes públicos, los bienes de los particulares y sobre todo causando graves estragos a la vida diaria de las personas en el Perú, que lo que quieren es luchar, sobrevivir en una situación económica tan compleja. Entonces vamos a firmar el principio de autoridad. La señora Presidenta ha dado instrucciones claras para que se despejen las vías, para que se ingrese a un proceso de diálogo respetando la integridad de las personas y sin el uso de armas letales, porque esa es, ¿no es cierto?, las instrucciones que se le ha dado a la policía. Seguramente el señor ministro del Interior así lo ha explicado. Y por otro lado, la decisión que ha tomado la señora Presidenta de la República es comunicar al país el acuerdo de los ministros reunidos el día de ayer en la noche de convocar a un cronograma electoral, a un proceso de elecciones que culminará en abril del año 2024 con la realización de nuevas elecciones generales. Y quisiera brevemente, si me lo permiten, y con esto concluyo, explicar por qué esa fecha. Hemos hecho consultas, el señor ministro de Justicia es un especialista en el tema, y se tienen que cumplir una serie de requisitos electorales. Pero lo fundamental en este asunto es que tenemos que realizar una amplia reforma política, ¿no? Porque no va a ser posible llegar, ¿no es cierto?, a unas nuevas elecciones si no resolvemos algunos nudos que se han establecido en nuestro sistema político y que son que podrían explicar parte de esta crisis política. Así que nosotros estamos trabajando en preparar este proyecto de ley de adelanto de elecciones. Hacemos un llamado cordial al Congreso de la República para que agende inmediatamente y con la premura que el país necesita la aprobación dentro de los cauces constitucionales de este cronograma, que hagan, digamos, las tareas que constitucionalmente le corresponden, pero también estamos trabajando arduamente en el control del orden interno, porque no olvidemos, ¿no es cierto?, que hemos prestado juramento hace poquísimos días, pero eso no va a ser impedimento para que trabajemos sin ningún tipo de digamos, problemas o condicionamientos en el control del orden interno del país. Ministro Otárola, buenos días. Tomamos nota de lo que nos dice usted, resumiendo lo que dijo la presidenta Boluarte anoche. Dos grandes decisiones: estado de emergencia ahí donde las circunstancias lo requieran, eso en el cortísimo plazo, y adelanto de las elecciones generales previas, reformas para abril del año 24. Respecto de lo primero, que inquieta porque hay muchos compatriotas que no pueden desplazarse, no pueden acudir a sus citas en una u otra región de nuestro país, y porque hemos visto violencia en Ayacucho, en Apurímac, justamente la región natal de la presidenta Boluarte, si bien esto tenía lugar en torno al aeropuerto de Andahuaylas. Quiero saber de qué informaciones dispone el ministerio que usted dirige o el gobierno en general sobre los actores de la violencia que hemos visto en Andahuaylas y otros lugares, porque el reclamo contra la salida de Castillo parece montarse sobre organizaciones y sobre exigencias laborales gremiales. Por eso quisiera saber si tiene un mapa claro de quién y con qué plataformas se está usando manifestaciones de violencia en el interior de nuestro país.
Fíjense, en el caso de Ica, por ejemplo, el caso concreto de la Panamericana Sur, son asociaciones de agricultores, pero asusados, ¿no es cierto? Porque esa es la palabra, no encuentro otra palabra que utilizar por algunos políticos e interesados en generar el caos, ¿no? El señor, concretamente, el congresista Bermejo, ha estado hace poco alojado en un hotel de lujo en Ica, ¿no es cierto? Tenemos entendido dirigiendo y conspirando contra el Estado de Derecho. El caso de Andahuaylas es especial. En Andahuaylas es un movimiento espontáneo y es por eso que aprovecho las ondas de RPP para reiterar, en el caso específico de Andahuaylas, hoy día hemos visto que ha amanecido con relativa calma la ciudad, a las autoridades electas, al señor presidente regional electo en Andahuaylas, que por favor, ¿no es cierto?, se siente, inste, tome las acciones del caso para reunirse con los más altos funcionarios del Estado que van a hacerse presentes en esa ciudad y hagamos una mesa de diálogo y de trabajo para poder no solamente permitir que los negocios abran, que no haya más violencia, sino también para poder, digamos, planificar conjuntamente el desarrollo sostenido de esa región. Yo creo que no vamos a especular sobre mayores incitadores, pero en el Ministerio de Defensa tenemos muy claro qué cosa está pasando y qué cosa es lo que tenemos que hacer, afirmando, lo repito, en el país, el principio de autoridad. Las personas quieren trabajar, quieren ir a sus casas, quieren abrir sus negocios, y vamos a garantizar que las carreteras se abran de manera pacífica, pero interviniendo enérgicamente contra aquellos que son muy pequeños, fíjense. Ayer hemos hecho una evaluación, por ejemplo, de estas noticias en las redes sociales, que son imágenes o noticias de hace 3 y 4 años, que son subidas a las redes como si hubiera en el país una situación de grave crisis, y lo digo, o sea, no quiero desconocer que existe una crisis social en el país, pero no de las dimensiones como la están presentando estos señores asusadores. Ministro, y a propósito de estos asusadores, ayer en una entrevista el ministro del Interior, el ministro Cervantes, dijo que en estas zonas de protesta se han identificado a los prefectos como los asusadores de estas movilizaciones, y recordemos que son prefectos que a la práctica eran operadores políticos de Pedro Castillo. El día de hoy se está disponiendo el cese de todos los prefectos a nivel nacional. Efectivamente, hemos encontrado ahí un elemento que ha contribuido, ¿no es cierto?, a la desestabilización de las regiones y las representaciones locales en donde se mueven estos prefectos. Vamos a hacer una evaluación, ¿no es cierto?, pero la decisión es, ¿no es cierto?, reemplazar o dar por concluido estos nombramientos, porque lo que nosotros queremos no solamente son funcionarios probos, sino funcionarios que no atenten contra el Estado de Derecho y que no se conviertan, ¿no es cierto?, en personas que solivienten el orden público. ¿Podría repetir entonces, se va a cesar las funciones de todos los prefectos del país? Así es, esa es la decisión que se ha tomado anoche y se va a implementar seguramente. El señor ministro del Interior tendrá las noticias y detalles sobre esa decisión. ¿Y qué decir sobre los subprefectos, que son muchos más y están más cerca del terreno, no? Sí, no quiero invadir las competencias de mi distinguido colega del Interior. Seguramente él estará comunicando la implementación de esta decisión que se ha tomado anoche. Bueno, es una noticia importante que le agradecemos que nos haya transmitido, la cesación, por lo menos, de todos los prefectos, la gran mayoría de los cuales había sido nombrada por Pedro Castillo durante los últimos meses. Todo esto respecto de la crisis social, pero nos ha dicho usted también que se han tomado contactos y se ha conversado para el adelanto de elecciones. Quisiera, si nos puede esperar durante una breve pausa, ministro Otárola, que nos diga, por favor, en qué consiste estos contactos que se han tomado y a qué responde la fecha que han adoptado, elecciones generales postergadas para abril del 24, es decir, dentro de 14 meses. Explíquenos, por favor, si tiene tiempo, cómo se ha tomado esta fecha y con quién se ha coordinado esta decisión. Fernando, en primer lugar, reiterar, ¿no es cierto?, que las elecciones y el cronograma de elecciones tiene que ser en la fecha indicada, no solamente porque es lo más técnico y lo más viable y lo políticamente correcto, sino porque tampoco vamos a ceder
ante la exigencia de una renuncia de la presidenta legítimamente instalada en Palacio de Gobierno, la señora presidenta constitucional de la República. No es posible otra fecha que no sea la que hemos planteado, ¿no? Y en segundo lugar, vamos a presentar en los próximos días, como lo ha anunciado la señora presidenta, un proyecto de ley de adelanto de elecciones, porque como sabemos, los proyectos de ley del Ejecutivo tienen carácter de urgencia según la Constitución, y lo que estamos haciendo es invocar al Congreso de la República para que este proyecto lo agende y le dé el tratamiento urgente que la realidad y la necesidad del país requieren. Al decir los primeros contactos digamos, hemos diseñado un plan mínimo de seguimiento de esta ley de adelanto de elecciones, y por supuesto que lo que toca ahora es, uno, se va a convocar a un renovado acuerdo nacional en que se van a incluir, además de los actores, partidos políticos, organizaciones sociales que están ahí, aquellas que también no han estado en el acuerdo nacional. Me refiero concretamente, por ejemplo, a los representantes de las MIPES. Es muy importante, queremos escuchar la voz de estos emprendedores peruanos. En segundo lugar, la señora presidenta de la República va a convocar al Consejo de Estado, que es la representación de la titularidad de los poderes públicos. Eso lo va a hacer en más breve plazo, para conversar ya sobre las grandes políticas nacionales y la manera en la que los poderes públicos pueden contribuir para la gobernabilidad del país. Sí. Y finalmente, lo que se va a hacer es, nuevamente, continuar con el amplio diálogo nacional que la señora presidenta de la República inició el mismo día que puso un pie en Palacio de Gobierno. Ella lo ha dicho, lo repite y lo reiterará las veces que sean necesarias. No tiene ninguna aspiración de quedarse un día más en el gobierno, pero con la misma decisión que acabo de relatar, ¿no es cierto?, no va a ceder a exigencias que pretendan llevar al país por el caos y la ingobernabilidad. Sí. Y en eso queremos, por favor, invocamos el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales de Perú. Ministro, el diálogo, por supuesto que siempre va a ser bienvenido, pero estamos entonces en una carrera en contra del reloj, porque el calendario que ustedes mismos han impuesto es así, ¿no? Tendríamos hasta abril, me parece, para hacer algunas modificaciones. Este diálogo amplio, de alguna manera, podrá consolidarse para llevar algún tipo de reformas políticas mínimas que el país necesite. Son imprescindibles las reformas políticas, Mávila, imprescindibles, ¿no es cierto? Se debe debatir, por ejemplo, si va a haber o no una doble cámara. Se debe debatir sobre si persiste o no. Yo tengo una opinión al respecto, pero y ahora estoy como ministro, la expresaré en su momento, sobre si se van a mantener o no, por ejemplo, las elecciones primarias, que es un gasto de mi punto de vista innecesario, pero en fin, se tiene que debatir y darle pie a que se inscriban más partidos políticos. El elenco estable me parece que es insuficiente y que no representa, ¿no es cierto?, a amplios sectores de la sociedad. Se tiene que debatir sobre la necesidad de modificar la ley de partidos políticos, sobre la necesidad, ¿no es cierto?, de establecer mecanismos de control para que no podamos tener trabas constitucionales ante evidentes actos de corrupción. Concretamente, vamos a proponer que se agregue el artículo 117 de la Constitución, una causal de cese del presidente de la República por causales de corrupción. Eso es lo que estamos preparando en el Poder Ejecutivo. Tenemos que darle viabilidad al país, Mávila, y una de las razones de esta viabilidad también tienen que ser estas iniciativas legales con las que estamos seguros vamos a contar con el apoyo del Congreso. Ministro Otárola, muchas gracias por sus declaraciones. Tomamos nota de lo que nos ha anunciado respecto a las medidas que se tomarán para restablecer el principio de autoridad en las zonas en donde hayan movilizaciones violentas que impidan el normal desarrollo de la vida de los ciudadanos. Y tomamos nota sobre todo que nos ha dicho que serán cesados el día de hoy, si entendí bien, los prefectos de la República, que en su gran mayoría habían sido nombrados durante las últimas semanas y meses por el expresidente golpista Pedro Castillo. Muchas gracias y muy buenos días, señor Otárola, ministro de Defensa. Hacemos una pausa, Mabel. Volvemos.